pregunta que le queríamos hacer era cómo fue su experiencia como estudiante de la primera generación de la carrera de profesorado de informática. Bueno, la verdad que la experiencia fue muy fuerte porque ya estaba con 46 años, así que en ese momento de mi vida ponerme a estudiar la carrera fue bastante difícil tomar la decisión. Tenía muchas horas de trabajo, tenía que optar entre trabajar o estudiar, así que no fue una decisión fácil, pero la experiencia fue muy linda. Se armó la verdad que un grupo muy lindo, muy heterogéneo. Este, Creo que nos complementábamos bien, había gente con mucha experiencia y había gente con muy poca experiencia o nada de formación, tanto en lo disciplinar como en lo didáctico, y creo que entre todos conformamos un lindo grupo. Bien. ¿Cuántos estudiantes habían en su clase en particular? Inscriptos me acuerdo que eran 140 en la primera generación. Después por grupo habían quedado entre 45, 50 en cada grupo, pero que hayan cursado realmente, no recuerdo cuántos habremos terminado, capaz que 30 o 45 en total. En mi grupo capaz que 15, 12, 15, la verdad que no recuerdo bien. Bien. Rodrigo es también compañero de grupo, así que a lo mejor se acuerda más que yo. Eran más de un grupo. Eran tres grupos. Eran 3 grupos. ¿Qué materias considera que fue más difícil? De las disciplinares, organización del computador fue la materia que me pareció más difícil porque requería mucho entrenamiento, había que hacer mucha ejercitación, estaba muy desacostumbrada a prestar atención al ejercicio y a los resultados que me iban dando. Entonces esa concentración para hacer un ejercicio y no cometer errores fue lo que más me costó, pero vuelvo a repetir, con 46 años no era fácil empezar a estudiar en eso. Eso fue en el 2012 que empezamos la carrera. En el 2006, como yo no tenía formación en didáctica, decidí empezar a cursar un profesorado que no existía en la informática en el IFD. Entonces me permitieron hacer las asignaturas de tronco común, de primero y de segundo. Eso facilitó, por un lado, que cuando empecé la carrera hacía las específicas y alguna del tronco común porque habían cambiado los planes, claro, pero no todas. No era tanta la carga Y claro, y en el 2006 además no estaba tan lejano y había estudiado, o sea, había como retomado el estudio, ¿no? Bien. ¿Qué desafíos se enfrentó como estudiantes al ser una carrera nueva en la institución? Y bueno, desafíos tuvimos todos y muchos, porque íbamos en el paso a paso, en el día a día, no sabíamos muy bien quiénes iban a ser los profesores de las asignaturas. De hecho, empezamos tarde la carrera, en mayo, no teníamos ninguna referencia anterior, no conocíamos a estudiantes de niveles anteriores que pudieran decirnos algo, comentarnos algo. Era todo nuevo, para todos era nuevo realmente. A pesar de que yo trabajaba en esta institución con un cargo de docente orientador en tecnología, cuando empecé la carrera tuve que dejar de ser profesor. Yo era profesora de informática en la asignatura del tronco común y tuve que dejar de serlo porque no me permitían ser profesor y estudiante en una misma institución. Así que tuve que dejar eso y bueno, y realmente era todo nuevo. No teníamos mucha idea de cómo iba a ser. ¿Notaba alguna diferencia entre los grupos de informática y los de las demás asignaturas? Y sí, la diferencia era que se contemplaba mucho a la gente que venía del interior, del resto del país, del litoral fundamentalmente, venían muchos de Paysandú, de Artigas, de Bella Unión, eran un poco los mimosos, digo, de la institución y de nosotros también, porque todos tratábamos de considerar al que venía de allá. A veces algunos de los que trabajaban en Salto se enojaban un poco porque decían, bueno, pero estamos considerando los que vienen de allá y nosotros no podemos tener los viernes libres para estudiar, pero se trataba de hacer eso para darle la posibilidad al que venía de otro departamento. Por eso digo, creo que consideraban mucha
esa situación para ellos y que bueno, que muchos de ellos se pudieron formar. Éramos todos, o la gran mayoría, por lo menos de los que venían de otro departamento, ya estaban todos trabajando, no tenían la formación, entonces bueno, venían a terminar de formarse. Quizás los más jóvenes no entendían mucho eso, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue su experiencia como docente el primer año que dio informática en la institución? Acá, Sí. En esta institución, porque como docente la primera experiencia, en realidad yo estudiaba en un instituto privado y me propusieron dar clase. Después de ser estudiante me lo propusieron, porque bueno, por las explicaciones que le daban los compañeros y demás, me proponen. Y así empecé a dictar clases de informática sin tener formación. O sea, tenía formación disciplinaria específica, pero nada de didáctica. Y después acá en la institución empecé en el año 98, entré por concurso, hace muchísimo tiempo, para dar informática del tronco común. Bueno, ahí me di cuenta que no conocía nada del sistema, o sea, fue todo muy difícil, incluso cuando entré en secundaria también, porque no sabía nada de lo que era una TV, de manejar la libreta, de cómo estaba conformadas las instituciones, o sea, desconocía todo. Claro. Fue bastante difícil empezar así. Después que uno se va con la misma experiencia y va aprendiendo, sobre todo el primer año, que fue lo que más me costó, en ese sentido es que no fue buena la experiencia, porque fue entrar a trabajar en un lugar que desconocía a todos. Vi el concurso, entré a trabajar y después, a partir de ahí, con la directora y con los adscritos, me fui informando de cómo eran todas las cosas. No sabía lo mínimo, no sabía lo que era hacer una fórmula si faltaba, lo que era una falta con aviso o sin aviso, o sea, no sabía nada. Y bueno, después de tener la formación ya de acá, la experiencia fue otra, ¿no? Como primera parte, analizaremos la cantidad de alumnos inscriptos en el profesorado de informática en el transcurso de estos 10 años. En el año 2012 hubieron 131 alumnos inscriptos, en el 2013 30, en el 2014 y 2015 43, en el 2016 60 alumnos inscritos, en el 2017 51, en el 2018 30, en el 2019 61, 2020 36, 2021 10 y 2022 20 alumnos inscriptos. Por otro lado, tenemos la cuantificación de los egresados. En el año 2015 egresaron solamente 6 alumnos, en el 2016 8, en el año 2017 12 alumnos, 2018 8, en el año 2019 egresaron 14, en el 2020 12 y en el año 2021 solamente 7 alumnos fueron egresados. Con estos datos podemos afirmar que la cuota de inscriptos ha disminuido drásticamente, mientras que el número de egresados fue bastante similar en el transcurso de estos 10 años del profesorado de informática en el CERP de Salto. ¿Cómo fue su experiencia en el primer año como docente de informática? Bien, el primer año de informática yo lo tomé ya empezado el año, la materia mía era la organización del computador. Yo venía trabajando con el nivel de bachillerato en UTU y en ingeniería tecnológica, es decir, terciario. En este ámbito la diferencia es por ahí que sí, no solo enseñas contenidos técnicos, sino que tienen una aplicación para que ellos puedan después desarrollarlo en un futuro docente. El ámbito fue agradable, eran grupos numerosos, 3 grupos de primer año, y como nos daban los salones, se trabajaba en el salón de actos. Eran grupos bien numerosos. Bien. Así que había 3 grupos. Eran 3 grupos, se trabajaba jueves, generalmente las específicas siempre se mantuvo los fines de semana, cosa que pudieran viajar a algunos de otros lugares, hicieron el tronco común en otro lugar y venían a recibir las específicas los fines de semana. En los primeros años era un grupo el jueves, el otro viernes y el otro sábado de mañana. ¿Usted tenía los 3 grupos? Los 3 grupos. Bien. ¿A qué desafío se enfrentó al ser una carrera nueva en la institución? Mayoritariamente era que al ser un programa nuevo que desarrollarse en el interior, era que el alumnado se adecuara a las exigencias que se iba a tener en el profesorado.
Como te había dicho anteriormente, eran grupos muy numerosos, la carrera recién se implementaba, eran programas que se inauguraban acá en Salto, pero en Montevideo ya se había desarrollando. En mi caso particular, ese contenido ya lo venía desarrollando en la Universidad Católica en la carrera de informática, ingeniería informática. Por lo tanto, no encontré mucha diferencia. Bien. Lo que sí tal vez te puedo señalar es que al alumnado le chocaba el contenido, o sea, encontrar cierta resistencia al contenido porque venían con un concepto de lo que pensaban que era profesor de informática, que creían que iban a aprender Word, Excel, PowerPoint para enseñar eso, y el contenido es totalmente diferente. Bien. En comparación con otras asignaturas que ya estaban, se implementaban en la institución, ¿encontró alguna diferencia en cuanto a los grupos, si tenían alguna dificultad para adaptarse, por ejemplo, si había alguna diferencia para contemplar situaciones que con las otras asignaturas no se daban, o horarios? Bien, el horario en sí ya estaba fijado por la institución, ¿no? Por el director, se armaba la grilla. Las dificultades de traslado, hospedaje, pasaje, eso generalmente se la conseguía a través de beca. Dificultades por ahí sí se notaba la diferencia del contenido abordado pues, anteriormente al profesorado, porque como en el primer año había mucho auge por la carrera, eran grupos muy numerosos, como te he dicho, y también muchos docentes que ya estaban trabajando dando clases de informática, venían a buscar el título, por ahí recibíamos mucha diversidad con diferentes contenidos previos de ellos y distintas carreras. Y hay veces que tenían dificultades, sí, o sea, por el contenido mismo de la materia, que es mucha lógica y matemática. Bien. Según su experiencia, ¿considera que cada año hay más personas interesadas en estudiar esta carrera? No, yo lo que he notado desde el primer año, en los primeros años se mantuvo un grupo bastante alto de alumnos, que había 3 grupos, después en el segundo año ya hubo 2, después que hubo otro año de 2 y después sí siempre hay un grupo solo. Bastante numeroso, sí, porque hay muchos que se reinscriben para recursar la materia, pero en sí he notado que con el correr del tiempo ha disminuido bastante. Hay algunos que no son de acá, en menor cantidad que antes. Y también yo creo que se debe a que el cupo de docentes que se necesita en las distintas instituciones, como ya se ha ido colmando en los lugares, y las posibilidades laborales ya no son las mismas del principio. Claro. Bueno, y para finalizar, ¿cómo es el perfil de estudiante del estudiante de informática? El perfil del estudiante, yo creo que también es diferente al inicio de los primeros años que tengo ahora. Del principio era gente generalmente mayor, de mayor cantidad de años, que ya tenía experiencia también en enseñar, y eso a medida que ha transcurrido el tiempo se ha notado que ya son casos más particulares. Al principio había mayor concentración de ese tipo de población. Ahora tengo gente más venidos de bachillerato, más juveniles, y que tal vez le dedican menos tiempo o les cuesta más tiempo adaptarse a lo que es la existencia del ser. Bien. Bueno, no sé si te gustaría agregar algo más, Con respecto a... a lo que usted quiera relacionado con la carrera. Yo tengo una pregunta, Camilo. En cuanto a lo que dijiste de que en las primeras generaciones eran de edad más avanzada y hoy en día son más jóvenes, digamos. ¿Qué diferencia notás en cuanto a ventaja o desventaja de esa particularidad? Yo lo que notaba en las primeras generaciones es que tenían una necesidad implícita de conseguir el título, después se le dedicaban muchas horas de estudio. Los ejercicios propuestos como para ejercitarse fuera de clase, la mayoría se desmovilizaban, hoy por hoy no. En la pandemia lo que hubo mucho es superpoblación, tenían grupos de 80 en plataformas, imposible los chicos.
yo lo que yo le proponía era ejercicio, daba un plazo y después subía la solución, porque corregirlo y corregía los primeros 10, 15, pero después, o el resto no seguía el curso, era imposible seguirlo también. Entonces lo que se hacía era una puesta en común de los ejercicios como estaban resueltos, pero no caso individualmente, pormenorizado, cómo era, dónde venía el error y esas cosas. Ajá. Bueno, vos estás hablando en cuanto a lo que sería la responsabilidad del alumnado. Sí, eso ha decrecido bastante. Y en cuanto a lo que sería lo conceptual de manejo de conocimientos previos entre esas primeras generaciones y las actuales. Y sí, también hay mucha diferencia. En las primeras generaciones se lograban mejores resultados. Hay muchas veces que no te entiende la consigna del ejercicio, tampoco la interpretación del ejercicio. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Bien, entonces desde tu parte consideras que esas primeras generaciones venían como más preparadas o habían tenido una educación previa de años anteriores que estaban mejor preparados para mí entender que ahora. Bien, ¿algo para finalizar? No, simplemente que el profesorado de informática no es lo que generalmente el concepto, la idea que tiene el alumno previamente inscribirse. Como te dije, o sea, muchas veces se cuestionan también o cuestionan el por qué tienen tal materia, por qué no tienen tal cosa. Y yo creo que el alumno, si digo, está bien que tenga un pensamiento crítico, pero no al nivel de llegar a poder decidir qué materia quiere y qué no, cuál no. ¿Pensás que hay como una desinformación de parte de la gente que se viene a inscribir? Yo creo que sí, que, o sea, el concepto que ellos creen que es el profesorado o lo que van a desarrollar es diferente a lo que se aprende acá. Tiene mucha lógica, mucha matemática, mucha programación, que tal vez no lo aplican directamente después si ellos coinciden. La finalidad de ellos es dar clases en un ciclo básico o en un bachillerato. Pero también tienen que entender que ellos se están formando y la posibilidad después de dar clases de formación docente también está abierta. Para finalizar este trabajo, podemos recalcar la necesidad que tenía la institución de contar con el profesorado de informática. Podemos decir esto ya que las primeras generaciones de la carrera fueron muy numerosas y si bien las inscripciones fueron mermando con el tiempo, de todas maneras es una carrera en la que se inscriben muchas personas. Además de la importancia de formar expertos que cuenten con todas las herramientas a la hora de impartir esta asignatura en las diferentes instituciones educativas. Para concluir, debemos recalcar que tiene una gran importancia la informática en las instituciones educativas y por ello se necesitan profesionales de la educación que comprendan esto y puedan formar de manera responsable a los estudiantes para que los mismos puedan manejarse con fluidez en el mundo actual, en el cual el conocimiento de las herramientas tecnológicas es imprescindible. Sea cual sea el camino que elijan nuestros estudiantes, los mismos van a necesitar de estos conocimientos en futuras carreras, trabajos, inclusive en la vida cotidiana. De todas maneras, es importante recalcar que según la experiencia de los docentes de informática, los estudiantes al inscribirse no tienen una idea correcta sobre los conocimientos que van a adquirir a lo largo de estos años, ya que creen que es una carrera con una dificultad mucho menor a la que en realidad tiene. Se necesita una alta exigencia de estudio y dedicación para todas las asignaturas. En sus comienzos había mucha incertidumbre en cuanto a cómo sería cursar esta carrera, ya que nunca se había tenido experiencia con respecto a ella en Salto. Sin embargo, hoy en día es una carrera muy importante para la institución.